Por si le faltara ilegitimidad a la elección judicial, en el INE casi la anula. Y no porque lo pidiera la oposición, la prensa o algún organismo. Por si le faltara ilegitimidad a la elección judicial, en el INE casi la anula. Y no porque lo pidiera la oposición, la prensa o algún organismo internacional, no. Fue a petición de prácticamente la mitad de los consejeros electorales del INE. Y ya para que desde el INE, que está tan alineado al gobierno, digan, esto ya es mucho, es porque la elección judicial fue el fraude electoral más grande del siglo. Los consejeros denunciaron que el día de la elección hubo toda una operación para hacer ganar a los candidatos que aparecían en los acordeones que se repartieron por todo el país. La coincidencia entre ganadores y acordeones fue de 80%, pero ahí no paró la cosa. Denunciaron que hubo boletas que estaban marcadas pero que no tenían dobleces. Entonces, ¿cómo entraron a las urnas? No, nunca entraron a las urnas. Boletas marcadas con la misma letra. Casillas con el 100% o más de participación. Casillas donde se hubieran necesitado 29 horas para que votaran todos los que se supone que votaron ahí. Candidatos que obtuvieron todos los votos de una casilla. La diferencia entre que el INE declarara válida o inválida la elección fue de un solo voto, un voto. La ladrona 5 consejeros Tadei. del INE consideraron que las irregularidades eran tantas que se tenía que anular la elección judicial. Pero 6 consejeros dijeron que no era para tanto. Así que el marcador en el INE quedó 6-5. Que el marcador haya quedado 6-5 es un síntoma del tamaño del fraude. Nunca una elección nacional había sido avalada por el INE con un margen tan estrecho. Oiga, y ya no sabemos qué fue peor. Si escuchar las sucesivas declaraciones de los consejeros del INE relatando todas las trampas que los llevaron a votar a favor de la anulación de la elección, o escuchar las declaraciones de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, haciendo como que no pasó nada, más cuando nos acordamos que la mitad de su familia trabaja en gobiernos morenistas, incluido su hijo, que está en la nómina del presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo. Vea cómo se puso ayer la declaración de validez de la elección de ministros de la Suprema Corte. La crónica es de Jorge Monroy. Solicitar que guardemos el debido respeto. Hace 2 semanas, sus nombres fueron repartidos como propaganda en millones de acordeones para imponerlos como ministros de la Suprema Corte. Ayer, convirtieron al INE en un escenario de aplausos y porras, luego de que el instituto legitimó su triunfo, pese a la reincidencia de prácticas fraudulentas del pasado, casillas zapato, urnas embarazadas y una elección promovida desde el poder. Quien esté de acuerdo, por favor, levantar su mano. ¿En contra? Gracias. El INE avaló la elección judicial en una votación muy cerrada, 6-5. 5 consejeros consideraron que la elección debía anularse frente al cúmulo de irregularidades. Se trata de Arturo Castillo, Martín Faz, Dania Rabel, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Pero 6 consejeros del INE, en su mayoría cercanos al oficialismo, avalaron la controversial elección de ministros. La consejera presidenta Guadalupe Tadei y los consejeros Norma de la Cruz, Uquip Espadas, Carla Humphrey, Rita Bell y Jorge Montaño. El INE Puro corrupto morenista, los que avalaron esta corruptísima y fraudulenta elección al Poder Judicial, una porquería. aceptó que en 818 casillas instaladas el 1 de junio en 25 entidades del país hubo prácticas fraudulentas. Al cómputo nacional de la elección de ministros de la Suprema Corte se le restaron 3.700.000 votos, principalmente de Chiapas, donde ocurrió el 70% de las irregularidades. Boletas sin evidencia que hubieran sido introducidas en las urnas. Casillas en las que para que hubieran podido votar el número de personas que se reporta, tendrían que haber permanecido abiertas 29 horas. Reportes de casillas donde uno o más candidatos recibieron la totalidad de los votos, estas llamadas casillas zapato. Un orden que además coincidía plenamente con los acordeones que se repartieron. Esto equivale a decir que del 61.74 de las casillas
obtuvieron la mayoría de votos entre 6 y 9 candidaturas de dicho acordeón, con lo que se consumó una operación que tira por la borda décadas de lucha ciudadana por la autenticidad del voto. No cambian sustancialmente los resultados electorales, pero sí han afectado sensiblemente la calidad de estas elecciones. Les dejan una mancha indeleble. El consejero Arturo Castillo propuso en vano detener la declaración de validez de 4 de las 6 elecciones hasta que el Tribunal Electoral resuelva si dichos actos merecen la nulidad de la elección. Propongo a este Consejo General, 1, no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, no declarar la validez de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para que una elección pueda anularse, tienen que encontrarse vicios graves en al menos un 20% de las casillas. Estamos muy lejos de eso. No admito que se ponga en duda por 818 casillas con... Que no se ponga en duda la elección por 818 casillas. Esta porquería humana es una corruptísima obradorista. ¡Qué bárbaro! Contra más de 80,000, ni la integridad. Es que aquí no es que sean 80,000. Aquí les traen que son 800, que es muchísimo para un proceso electoral. No es cuestión de porcentajes, es cuestión de una cantidad tan grande de casillas porquería. Las que se manifestaron, tienen que anular la elección. Maldito tramposa, siempre buscan la forma de esconder su corrupción y su delincuencia. Esta mujer horrible, que tiene familiares en el gobierno, por eso hace todos los fraudes electorales. Esta maldita mujer, híjole, debería irse a la cárcel. Ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad, ni el efecto. ¿Cuál pulcritud? Fue una cochinada espantosa, mentirosa, loca, típica obradorista, claudista. Correcto, aceptémoslo. Colegas, tuvimos un proceso electoral excelente. ¡Excelente! Bueno, es una enferma mental esta mujer. Ya ni siquiera simplemente válido decirlo válido. ¡Excelente! ¡Maldita loca! 9 ministros electos y sus familiares aguardaron por más de 2 horas en los pasillos y el salón contiguo del INE. Entre ellos, José María Riobó, contratista favorito de López Obrador y esposo de Yasmín Esquivel, Emiliano, Martín y Valentina, familiares de Lenia Batres, y los padres de Hugo Aguilar, quien presidirá la Corte a partir del 1 de septiembre. Y que no se lo olvide de que de los pueblos indígenas salió, y así es que pues seguirá siendo. No es que, aquí la cuestión es que sea de los pueblos indígenas, eso no le da calidad a la votación. Debe ser la experiencia en la carrera judicial que no tiene ese señor del que habla bien este monigote. Humilde y sencillo. Estamos muy orgullosos de la ministra. Aquí no es cuestión de lo humilde y lo sencillo, es la cuestión de la capacidad para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es popularidad, no es simpatía, no es pueblo, es conocimiento jurídico y experiencia judicial. Malditos mañosos para engañar al pueblo, idiotizados por Obrador. Lenia Batres, mi hermana. No me esté molestando. Tras recibir su constancia de mayoría, los 9 ministros se abrazaron con sus familiares, se tomaron selfies, recibieron porras y prometieron independencia judicial. A mí no me puso. No hay independencia judicial desde que se inició esta porquería que destruye la democracia. Nadie, fue una decisión colectiva con los pueblos. No se preocupe. Colectiva, con un montón de acordeones que la gente que ni lo conoce, este monigote, votaron por él. No haré seguimiento de ninguna consigna, ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI, ni de los intereses económicos mezquinos.
Lo mismito que usted acaba de ver que pasó ayer con la elección de ministros de la Suprema Corte, pasó hoy con la elección de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el que va a funcionar como una especie de santa inquisición para destituir a los juzgadores que no se alineen a los intereses del gobierno. Otra vez una votación dividida en el INE, 6 contra 5, y así apretado, en zona de cuestionamiento, en zona de ilegitimidad, así se validó la elección. Los consejeros denunciaron las mismas irregularidades, pero en una escala todavía mayor. Afirmaron que no fue algo que ocurrió en algunas casillas o en pocos estados, sino en prácticamente todo el país. Este dato sintetiza el tamaño del fraude. En el 100% de los estados, el acordeón obtuvo el triunfo absoluto para la conformación de este nuevo tribunal. Pero Bernardo Batis, magistrado electo para el Tribunal de Disciplina, cercanísimo a López Obrador, salió a decir que los acordeones no tuvieron nada de malo, que eso de inducir el voto no es un delito. Hubo un acuerdo entre personas y hacían sus acordeones. Unos ya venían. La gente no los hacía, los hacía el maldito gobierno de Morena. Viejo idiota, viejo estúpido, corrupto, mañoso. Eran impresos, pero nadie obligaba a que se usaran. Nadie obligaba. Al tenerlos ahí, no conocer a nadie, pues la gente iba a votar por esos, estúpido, loco. Inductivos, como es la campaña electoral. No eran inductivos, maldito desquiciado, puro enfermo mental en Morena. El gobierno celebró que el INE avalara la elección del Poder Judicial, y como no, se ganaron todos los de Morena. Hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, festejó la validación y aseguró que tenemos un Poder Judicial sin corrupción, sin impunidad y con procesos rápidos a partir de... Sin corrupción, eso es la peor corrupción. Bueno, deben cortarle la lengua a esta bola de morenos, de morenistas. Cortarles la lengua. Lavarles el cerebro, porque son cínicos desgraciados. Echarles agua bendita porque se están pudriendo en azufre de maldad. La reforma. Como la presidenta Sheinbaum está de viaje, la secretaria de Gobernación encabezó la mañanera. Contentos ya porque esta era una parte importante, tanto la declaración de validez como la entrega de las constancias a todos los integrantes de la Suprema Corte. Creo que este nuevo Poder Judicial, desde el Gobierno de México, estamos celebrando la participación del pueblo de México. Celebrando la narcodictadura asesina, corrupta, la tiranía que implantó López Obrador y esta bola de secuaces arrastrados malignos. Reconocer el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Reconocer el trabajo del INE, si nunca había sido tanta porquería como la es ahora. Yo creo que hay tiempo suficiente para que se discuta en todos los espacios, que se puede mejorar, que... Lo único que se puede hacer es cancelar, anular esta porquería que se hizo. Y estos son los funcionarios del gobierno, estos monigotes que dicen tanta estupidez, con las pruebas de la corrupción, del fraude, hablan de una excelente elección. Bueno, no son enfermos mentales, son endemoniados los morenistas. Pues por eso López Obrador es el anticristo asesino. Se puede dejar porque fue una buena experiencia y que por ejemplo, necesita unas correcciones mayores. Pero nosotros... ¿Unas correcciones? Todo debe corregirse, más bien anularse, porque el proyecto mismo es una porquería endemoniada, una dictadura espantosa de un loco que se llama López Obrador, que le vino a destruir a México, porque es un enfermo de odio y de maldad, de delincuencia López Obrador. Nosotros consideramos que para ser la primera vez, una experiencia bastante compleja, pero salió adelante el proceso.
Evita el desperdicio en tu negocio usando Dispensador Store. Mejor higiene, mejor desempeño en los negocios.